Gracias, gracias, Fer. Como siempre digo, es de tanta bendición poder escuchar los testimonios, escucharlos a ustedes compartir sobre sus vidas. Nos hace bien y sin duda a cada uno de los que están conectados ahora sé que es una bendición el poder estarlo. Así que eh, simplemente quiero compartirles algo de la palabra de Dios y estoy seguro que Dios tiene un mensaje para vos hoy, esta noche. Vas a terminar este encuentro con un deseo de tomar decisiones. Creo que Dios quiere que tomes decisiones. Y la primera y más importante es decidir seguir a Cristo, ¿no? Todo lo demás viene después. Pero me pareció curioso y creo que tiene que ver con los planes y los propósitos de Dios. Mientras te digo, Fer, que si me pueden habilitar para compartir, porque me preparé algunos versículos para compartirlos en la pantalla, así también los pueden ver, eh, así A ver, me habilitan para eso. Y mientras tanto sigo. lo Sí, tiene Cheri. A ver, Ahí sí. está. Ahí está, perfecto, gracias. muchas gracias. Bien, ya lo voy a compartir, pero primero me pareció muy interesante cómo algunos, y voy a mencionarlos, hablaron de 5 años. Patricia, desde Chile, habló de 5 años, si no me equivoco, ¿no es cierto? Que pasaron 5 años. Gustavo mencionó recién antes de orar que se sumó allá en julio del 2020. Eh, y sé que el AVI, y vos, Fernando, por ahí seguramente lo has compartido algunas veces, sé que justamente fue en el tiempo de la pandemia cuando el ministerio se expandió aún más, porque a través de estas reuniones virtuales el ministerio pudo llegar a un montón de gente y no solamente a aquellos que estaban en cercanía física. Y justamente hoy yo quería compartir algo que escribí en el 2020, en plena pandemia. Eh, y, tomé un poco, una parte de eso que había escrito y quería compartirlo con ustedes. Y fue en ese tiempo cuando llegó la pandemia y eso que parecía que iba a ser algo sin duda único en la historia y seguramente lo fue, y sin entrar a cuestionar, porque creo que no tiene sentido hablar de si fue inventado o no, eso es otra historia, pero que esta cuarentena que comenzamos allá en el 2020 cambió muchas cosas, creo que todos estamos de acuerdo, cambió muchas cosas. Y bueno, yo escribí algo en ese tiempo y lo quiero relacionar hoy con otro momento que estamos pronto a recordar, que es la Pascua. Entonces, hace un mes se cumplieron 5 años del comienzo de la cuarentena. Y dentro de unos días vamos a recordar una vez más lo que es la celebración de la Pascua. Y yo quería unir esas dos cosas esta noche, porque en el tiempo de la pandemia una palabra que a mí me resonó mucho y que se usó muchísimo es la palabra protocolo. Y te puede sonar raro que yo te hable hoy de un protocolo, pero quiero que conversemos un poco de eso, porque cuando hablamos de protocolo hablamos de algunas reglamentaciones, leyes, reglas, ¿sí? que se definen para lograr algo, o para cuidar algo, para preservar algo, o en el caso del tiempo de la pandemia, bueno, nos habían dicho que el protocolo era lo que necesitábamos para cuidarnos, ¿sí? Entonces, frases como el protocolo establece que debemos respetar el protocolo, hay que definir un nuevo protocolo, todo eso todos los días hablamos de protocolo como si fuéramos especialistas. Eh, pero quiero que relacionemos un poco lo que fue ese momento de la pandemia con lo que vamos a celebrar ahora, que es la Pascua. Y dirás vos, ¿qué tiene que ver? Bueno, me gustó encontrar una relación entre ambas cosas. Y ahora sí voy a compartir la pantalla, porque cuando a ver si puedo. Ustedes me van a decir si se ve bien. Eh, un momentito, porque los versículos quería compartirlos con ustedes para que lo vayan viendo. ¿Se ve ahí? Sí, ¿no es cierto? Perfecto. Cuando uno piensa en la Pascua, ¿no? A lo mejor no sé cuál es la idea que tenés cuando hablamos de Pascua, pero en realidad nos tendríamos que remontar allá al capítulo 12 de Éxodo, ¿sí? Uno de los primeros libros de la Biblia,
escrito por Moisés, y fue ahí donde Dios instauró la Pascua. Y vos sabés que si vas a ese capítulo, lees, vas a ver que Dios de algún modo escribió un protocolo, ¿sí? Él dejó en claro un montón de reglamentaciones que tenían que seguir. ¿Cómo iba a ser esa Pascua? Le dio el nombre, definió el mes, definió el día, dijo cómo debía hacerse, cómo debían elegir un cordero, cómo debía ser ese cordero de 1 año y medio, que tenían que seleccionarlo, que no tenía que tener defecto, que tenía que ser un cordero sin mancha, eh, que cómo debían prepararlo. Explicó claramente Dios que debía ser asado, que debía comerse completo, que no podía quedar ninguna sobra para el día siguiente, que debía ser uno por familia, que si era mucho, compartirlo con vecinos, que debía ser acompañado con hierbas amargas, con el pan sin levadura. Eh, Dio un montón de reglamentaciones. Esa fue la primera Pascua. Y yo cada vez que pienso en la Pascua, me gusta ir a esta Pascua, porque es la que marca el comienzo, ¿no? Y, y dentro de esa reglamentación, dentro de ese protocolo, Dios les dijo que de la sangre del cordero, debían tomar sangre del cordero y pintar los dinteles, ahí como está la imagen. No sé si habrá sido exactamente así como lo pintaron, pero pintar los dinteles de las puertas y los postes de las casas. Y quizás ya sabías lo que pasó después, pero el ángel de la muerte iba a pasar por Egipto, ¿no? Y los primeros hijos, los hijos mayores de todas las familias iban a morir, a no ser el pueblo de Israel, quienes sabían y debían pintar con sangre, la sangre del cordero, en la puerta de sus casas. Y de esa forma, el ángel de la muerte iba a pasar por alto esas casas. Una historia que es hermosa leerla, porque habla de lo que fue la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Y cuando digo esto, quiero que vos ya vayas pensando, ¿no? En si te sentís hoy esclavo, si de pronto hoy vos sentís que estás oprimido por un montón de cosas, por lo que sea, por las drogas, por la pornografía, por la depresión, por el maltrato, por lo que sea, ¿no? Podemos sentirnos esclavos, presos, oprimidos, como estaba el pueblo de Israel. Y esa Pascua tuvo que ver con su libertad. La Pascua tiene que ver con libertad, y creo que Claudia fue la que mencionó hace un rato, ¿no? De sentirse libre o con más libertad al poder compartir sus cargas. Bueno, la Pascua fue para el pueblo de Israel la libertad, salir de la esclavitud. Pero estamos hablando un poco de este protocolo que tenían que seguir. Y fíjate en un versículo que elegí para compartirte. Está, voy a bajar esto, si no, en el versículo 26 y 27. Dios les dijo, cuando sus hijos les pregunten a ustedes, ¿qué significa esta ceremonia? Ustedes van a responder, este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero salvó la vida de nuestras familias. Cuando hablamos de Pascua, hablamos de libertad, y cuando hablamos de Pascua, hablamos de salvación. Pasó por alto por las casas. Pero quiero seguir porque justamente Pascua, el significado de esa palabra en el original es pasar por alto. Pasar por alto. El ángel pasó por alto las casas, no sufrieron la muerte, aquellas casas que tenían sangre, ¿no? En su frente, en la frente de las casas. De algún modo, la sangre de ese cordero es lo que les dio vida, lo que les permitió salvarse, ¿no? Salvar la vida de sus primeros hijos. Pero claro, esto fue lo que instauró Dios allá hace miles de años con el pueblo de Israel y les dijo que lo practiquen siempre, porque era la manera en que iban a recordar ese milagro de Dios y esa salvación. Eh, Porque vos sabés que muchas veces Dios ha definido ciertos protocolos porque nos hacen bien, porque nos ayudan a recordar. Y eso lo hizo con el pueblo de Israel. Pero quiero ir un poco más allá porque cuando vemos la palabra de Dios, entendemos que ese sacrificio del cordero no era suficiente.
Porque el problema del hombre, el problema que tenemos, el problema tuyo, el problema mío, está en nuestro corazón. El, haber, el haberle dado la espalda a Dios. Nuestro pecado nos separa de Dios, dice la palabra de Dios. Y necesitamos ser perdonados, necesitamos encontrar una solución a ese problema, que es nuestro pecado, que es esa separación eterna de Dios. Y en Hebreos, el autor de Hebreos, fíjate lo que dijo, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Dios determinó que para ser perdonados necesitamos que alguien muriera en nuestro lugar. O morís vos y yo, o tiene que haber alguien que muera por nosotros para que nosotros podamos recibir la vida, el perdón. Porque si no, estamos condenados. Es imposible, dice el capítulo siguiente, el capítulo 10, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Llegamos a un momento en donde decimos, che, este protocolo estaba lindo, pero Dios sabía que no era suficiente. Hacía falta que alguien justo, perfecto, un cordero perfecto, muriera por nosotros una vez y para siempre. Y estamos hablando ni más ni menos que de Jesús, porque aquella Pascua lo que hizo fue anticiparnos la llegada de otro cordero. Ya no era ese corderito de 1 año y medio, era el cordero, el Hijo de Dios, que iba a morir por vos y por mí. Escúchame bien, porque nada de lo que hagas, nada de lo que hagamos puede darnos la salvación, solamente Cristo. Y más adelante, en el libro de Efesios, el apóstol Pablo, que recién mencionó Fer, él dijo, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos, ¿no?, del pueblo de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa última frase quiero que te quede, porque de esto que hablamos recién en los testimonios, siempre tiene que ver con esto. Cuando nos sentimos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando no tenemos esperanza, no tenemos nada. Pero Dios hoy quiere decirte que hay una esperanza. Dios preparó un plan para darte de nuevo esperanza. Y ese plan tiene que ver con Jesucristo, con la Pascua, con la llegada del Señor. Así que voy a seguir un paso más, porque cuando hablamos de leyes, protocolos, nada de eso son suficientes para salvarnos. Y de hecho, cuando volvemos a la pandemia, ¿no?, y el protocolo no resolvía los problemas. Era para prevenir, era para evitar contagios, o por lo menos eso es lo que nos decían, pero no resolvía el problema de raíz, ¿no? Y en el caso de nuestro pecado pasa lo mismo. Quiero que sepas que en el caso de nuestro pecado podés hacer muchas cosas, podemos esforzarnos muchas cosas, pero solamente hay una cosa que puede salvarnos, que es el sacrificio y la muerte de Jesús. Y que vos y que yo reconozcamos que solamente en la persona de Jesús podemos encontrar la salvación. Fíjate lo que dijo Juan el Bautista, ¿no? Cuando vio por primera vez, o cuando encontró a Jesús ya con sus 30 años, ¿no? Que se acercó ahí al río Jordán, y cuando Juan el Bautista lo vio, dijo, acá está, miren, le dijo a la gente, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque ¿sabes qué? Lo que necesitamos es alguien que lo quite. Necesitamos a alguien que perdone y sane y nos dé una nueva vida, porque no hay otra manera de ser salvos. Cristo, dice 1 Pedro, Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos. Cristo, que era justo, perfecto, murió por vos y por mí, que no somos justos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Hoy vos podés llegar hasta Dios, podés hablar con Dios, podés estar en la presencia de Dios gracias a que Cristo murió por vos y por mí. Y quiero hablar mucho de eso esta noche y enfocarme en eso, porque eh, Jesús fue ese cordero que se ofreció para perdonarnos, y eso es la Pascua. Y cuando, viste, recién decíamos que la Pascua significa pasar por alto, y bueno, ¿qué tiene que ver la Pascua de Cristo? Y que Cristo, por su muerte, es lo que te permite a vos y a mí que la muerte pase por alto
sobre nosotros. Pero es un regalo, pero no es un regalo gratuito. Es un regalo que tuvo un gran costo. Dios envió a su Hijo Jesucristo, su único Hijo, a morir por vos y por mí, y fue un alto costo. Y quiero ahora que volvamos un ratito, vamos a volver un ratito a la pandemia. Y Pascua, pasar por alto lo que mencionaba recién. Y si te vas a, capaz que te recuerdes estas tres cosas. Yo anoté, por lo menos en el 2020, anoté estas tres, que eran creo que las que más se decían. Quédate en casa, ¿te acordás? Mantener la distancia y no toques nada de lo que pueda estar contagiado, ¿no? Quédate en casa, mantener la distancia y no toques nada. Y de estas tres cosas quiero invitarte a que pensemos cómo de algún modo Jesús es la persona que vino a romper cualquier protocolo y que hizo algo que nadie más va a hacer por vos. Fíjate algunos versículos. Quédate en casa y leemos en Filipenses que habla de Jesús y dice, Jesús siendo, justo me tapa acá, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que por el contrario se rebajó voluntariamente, tomó la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. ¿Qué hizo Jesús? No se quedó en su casa. Jesús no se quedó en su trono. Él, siendo Dios, decidió salir de su gloria, dejar su gloria para venir a morar con nosotros. Se rebajó voluntariamente, se humilló haciéndose como uno de nosotros. Él rompió esa barrera que nos separaba de Dios y fue su iniciativa, no fue la tuya, no fue la mía. Él tomó la iniciativa de hacerse hombre, como vos y como yo, y sufrir como nosotros para darnos vida. Pero también vemos ahí en Juan capítulo 1, versículo 14, que el Verbo, hablando de Jesús, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él podría haber venido y haber muerto, simplemente morir en la cruz para salvarnos nada más. No, no. Él vino y habitó entre nosotros. ¿Sabes qué habla? Eso habla de que Jesús se identifica con nosotros, se identifica con vos, con tu realidad, con tus necesidades, con tu situación. Él se identifica, Él habitó entre nosotros, decidió estar en medio nuestro y dice que nosotros pudimos contemplar su gloria, la del Hijo único del Padre, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios. Así que Él no mantuvo la distancia, Él decidió acercarse a nosotros. Pero lo tercero, que a veces nos decían, no toques nada, el virus, qué sé yo, Jesús, fíjate lo que dijo Isaías y también el libro de Juan, el Señor cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Él puso sobre sus hombros, puso sobre su vida el pecado tuyo y el mío, todo lo malo nuestro, cargó en Él, para que al morir todo ese pecado muriera con Él. Al que no conoció pecado, Jesús, que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. ¿Sabe lo que significa eso? Que se involucró con lo nuestro. No nos miró desde arriba. Él se hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser amados, aceptados y podamos ser hechos hijos de Dios, podemos ser hechos personas justas. Todo esto tiene que ver con lo que Jesús hizo y que yo quería de algún modo recordarte hoy y animarte a que si nunca tomaste la decisión de seguir a Cristo lo hagas, porque este es el Jesús. No sé qué Jesús has escuchado alguna vez hablar. Si vas a la tele, si vas a las redes, posiblemente encuentres muchas cosas acerca de Jesús que no sea el verdadero. El verdadero Jesús es el que está en la palabra de Dios. Y es este. Es el Jesús que vino a la tierra, se humilló, cargó todos nuestros pecados, todos nuestros males. Los cargó Él. Se hizo Él pecado para morir por nosotros. Ahora, quiero terminar y hablando de pandemia y hablando de contacto y hablando de protocolo y hablando de Jesús y hablando de Pascua. Yo quiero terminar con este relato, solamente unos versículos, pero sé que Dios te va a impactar con esto y obviamente no vamos a leer todo el pasaje. Después te invito a que vayas y lo leas. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, el primer capítulo del libro de Marcos. También lo mencionan los otros evangelios, Mateo, Lucas, también hablan de este momento. Un momento que para mí es de esos momentos
sublimes en la vida de Jesús, en la que ahí en la pantalla te puse 2 versículos. Un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y dice que movido Jesús a compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Es una historia que a mí me conmueve, me conmueve. Y de hecho he escrito varias cosas relacionadas con esto porque es una historia que a mí no deja de conmoverme. Pero quiero que prestes atención a algunas cosas que tienen que ver con la historia esta. En ese tiempo la lepra era una enfermedad súper contagiosa, súper contagiosa. Eh, Allá en el libro de Levítico, Dios había dado algunos protocolos que tenían que ver con el cuidado del pueblo, y entre esas cosas era que los que estaban enfermos debían salir de la comunidad y vivir en un lugar separado, pero era una forma de cuidar la salud del resto. Pero con el tiempo, con el paso del tiempo, esos leprosos pasaron a ser los rechazados, los ignorados, ya no solo que los hacían vivir aislados, ya nadie se ocupaba de ellos, no le prestaban atención, no cuidaban, no velaban por ellos, y pasaron a ser una sociedad totalmente o una comunidad excluida, la de los leprosos. Vos sabés que no podían entrar a donde estaban los otros. Si entraban, debían llevar una campana y debían gritar inmundo, inmundo, inmundo cuando entraban. Y yo quiero que pienses en tu vida y en la mía. Sé que muchas veces te has sentido y yo me he sentido inmundo. Pero estos leprosos no podían llegar a donde estaba la gente. No los dejaban, pero estaban separados, eran ignorados, estaban aislados, no podían entrar al templo, nadie podía tocarlos, porque si alguien los tocaba quedaba impuro. Y eso de quedar impuro significaba que tampoco esa persona podía participar ya de nada en lo que tenía que ver con lo religioso. O sea que los leprosos eran personas desechadas de la sociedad. Pero este momento, quiero que prestes atención a este momento, lo que hizo Jesús. Dice que el leproso vino arrodillado y seguramente para llegar a él tuvo que sortear un montón de cosas, pero llegó, se arrodilló y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús tuvo compasión de él. ¿Y sabes qué? Hizo algo Jesús que no era necesario. Lo tocó. No era necesario. Jesús había sanado a enfermos a la distancia. Jesús no necesitaba tener cerca a la persona para sanarla, solamente con pensarlo, con decirlo, esa persona era sana. La hija de Jairo pasó eso, y con otros también. No era necesario tocarlo, pero Jesús en este momento hizo algo increíblemente hermoso y asombroso. Lo tocó. ¿Y sabes qué significa que Jesús lo tocó? Que Jesús se involucró con la vida de esa persona. Jesús le devolvió la dignidad, hizo lo que nadie hacía por esa persona, que era tocarlo. Eh, y, y de pronto rompió ese protocolo. Jesús lo que hizo fue romper todas esas reglas que había y le dijo a la persona, te amo. Y al tocarlo, demostró también que la impureza no pasaba para él, sino que al revés, de él salía la sanidad. Él sanó al leproso. Pero el leproso le preguntó, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, ¿qué le dijo? Quiero, sé limpio. Quiero, sé limpio. Eh, Anoté acá algunas cosas. Dios no miró para otro lado con el leproso. Jesús no miró para otro lado, pero ahora quiero que lo pienses en tu vida. Quiero que terminemos ahora simplemente pensando en esto. Dios no mira para otro lado con tu pecado y con el mío. No lo hizo. Se hizo cargo. Cristo tomó nuestro lugar. Se hizo hombre, cargó con tu pecado y con el mío, se hizo impuro por nosotros, murió por nosotros, tocó nuestra bajeza, nuestra impureza, se involucró con nuestro pecado a tal punto que hasta murió por vos y por mí. Jesús no vino, escúchame, Jesús no vino a hacerte mejor persona. Jesús no vino para hacerte mejor persona. Jesús vino para darte una nueva identidad, para hacerte una nueva persona, para hacerte una nueva criatura. Y cuando decidís seguir a Cristo, dice la palabra de Dios,
que ya somos una nueva criatura, que lo viejo pasó. Y eso no significa que no vamos a seguir luchándola. Vamos a seguir luchándola mientras estemos acá. Pero ¿sabes qué? Cuando decidís aceptar ese perdón, ese sacrificio de Cristo, esa Pascua, cuando entendés que la muerte de Cristo es para mí, para darme salvación y para ser una nueva persona, a partir de ahí comenzamos una nueva vida, a la par del Señor, a la par del Señor, y ahí empieza esta posibilidad de ser una mejor persona, de crecer, de conocerlo mejor a Él. Eh, Él se hizo cargo de nuestra enfermedad, de nuestros pecados, de nuestras debilidades. Él se hizo cargo de nuestras miserias, de las tuyas y las mías. Él pagó por eso. Y si aceptamos este regalo, ¿sí? Él nos ofrece una nueva vida. La Pascua tiene que ver con libertad. La Pascua tiene que ver con salvación. La Pascua tiene que ver con una nueva identidad. Así que, sea lo que estés viviendo en este momento, eh, sea lo que estés pensando en este momento, que te sientas esclavo de lo que de lo que fuera, Jesús vino para darte libertad. Quiero que te quedes con eso. Y quería relacionar esto de la pandemia con la Pascua, porque todas las cosas que podemos inventar en la tierra no son suficientes, porque no necesitamos prevención, necesitamos redención, necesitamos ser redimidos, necesitamos ser perdonados, necesitamos ser salvados. Y el único que puede hacer eso es Cristo. Amén. Espero que en el lugar donde vos estés ahora, de verdad, y me sumo a lo que dijo Fer cuando hablaba Fer con Claudio, y me tocó mucho tu testimonio, Claudio, de verdad, y te animo a que no pase esta noche, de verdad, no pase esta noche, y todos los que están conectados, si nunca te pusiste delante del Señor y le dijiste, wow, ahora entiendo, ahora reconozco que la muerte de Cristo fue por mí, que yo ahora, la muerte pasa por alto sobre mi vida, porque hubo alguien que murió por mí. Cristo fue ese Cordero perfecto que se ofreció en sacrificio para que ya no tenga que morir yo. Porque ni siquiera nuestra muerte puede acercarnos a Dios. Solamente el aceptar la muerte de Cristo. Nadie puede llegar al Padre, dice Juan, sino por mí. Eso dijo Jesús y lo relata el Evangelio de Juan. Jesús dijo, nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Así que espero que de alguna forma Dios haya hablado a tu corazón hoy. Estamos a unos días de la Pascua y me pareció que era apropiado poner nuestro corazón en eso. Quizás nunca habías escuchado exactamente qué significa lo de la Pascua. Obviamente no, en este ratito no podemos explicarlo todo, pero sí creo que lo más importante es entender que la Pascua tiene que ver con la muerte y que la Pascua tiene que ver con la resurrección, porque no mencioné eso, pero sabemos que nuestro Salvador no solo murió, sino que resucitó. Cuando resucitó, mató a la muerte para siempre, la destrozó, ¿sí? Fue la manera en que Dios dijo, la muerte ya no tiene lugar, ¿sí? Porque yo pude morir, pude volver a vivir. Gracias, Fer, gracias a todos y que Dios pueda hablar a tu corazón y que no te vayas esta noche sin tomar esa decisión. Si nunca la hiciste, no dejes pasar esta noche sin tomar decisión. Decirle, Señor, con tus palabras, Señor, quiero que transformes mi vida, acepto el perdón, acepto el sacrificio de Jesús por mis pecados. Perdóname y dame una nueva vida. Gracias, Martín. Damos gracias a Dios por su palabra y hoy nos quedó claro, ¿no? A veces pensamos que la Pascua es comer el huevito de Pascua, el chocolate, la rosca, pasar en familia, tener un feriado más. No, la Pascua es Cristo en la Pascua, que por Todo eso es nosotros fue lindo, todo sacrificado. eso es lindo, ¿no? Sí, Es lindo, pero no es el verdadero no es. significado. Y yo pensaba que la Pascua también es un nuevo comienzo, porque ahí salieron, el pueblo de Israel salió de Egipto y empezó a caminar hacia la tierra prometida. Es un nuevo comienzo y hoy puede comenzar una nueva vida en vos. Y yo te quiero ayudar a que puedas decirle a Cristo que te salve, que te perdone tus pecados y que te dé la vida eterna, esa vida que necesitas tener.
No importa si venís de una religión, no importa de qué venís, de qué lugar venís. Lo importante es que hoy te vayas de este Zoom con Jesús en tu vida. Y yo te quiero ayudar. Un día me ayudaron a mí. ¿Cómo hay que hacer para tener a Jesús en mi vida? Simple y sencillo. Se lo podés decir ahí en tu corazón. Vamos a terminar orando, cerrando los ojos. Y si querés decirle a Cristo ahí en tu corazón, que Él te dé la vida eterna, que quite la mochila del pecado que te agobia y que te dé esa paz que viene del cielo para estar con Él para siempre en la eternidad. Decirle así: Señor Jesús, yo hoy reconozco que soy un pecador, una pecadora separado de ti. Y hoy entiendo que el verdadero significado de la Pascua, que tú pasás por alto mi pecado, porque Cristo murió en mi lugar. Por eso, Jesús, creo que moriste por mí. Te pido que entres en mi corazón, que me des la vida eterna. Señor, que seas mi salvador en esta noche. Decíselo ahí en tu corazón. Sálvame, Jesús. Dame un nuevo comienzo, esa vida nueva en Jesucristo. Creo que Jesús murió por mí. Amén. Si oraste, quiero decirte, la Biblia lo dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que es la autoridad. Sos un hijo de Dios ahora, sos una hija de Dios, y Dios como papá tiene lo mejor para vos. Que Dios te bendiga. Nos vemos el lunes nuevamente a la misma hora con el mismo link. Que tengan un lindo descanso. Adiós.